Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe, sí se escucha. Profesor. Ok, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en esta lámina. A ver, déjenme pongo grabación. Listo, ya está la grabación. Continuamos entonces. Nos habíamos quedado en esta lámina para hacer cálculos de nitrógeno, que es algo que ustedes ya deben saber hacer en otros cursos, haber calculado. Hoy lo estamos retomando. De cualquier manera, ahorita estoy dando el esbozo general de lo que vamos a hacer en un ejercicio o en los ejercicios de cálculo que vienen posterior en las siguientes presentaciones. Para el caso de fósforo, fíjense, para el caso de fósforo, de nitrógeno, fósforo y potasio, esos tres, desde hace muchos, muchos años, bueno, decir muchos son varias décadas, todo esto que les he venido platicando de cómo se fue generando toda esta información para el manejo de la fertilidad del suelo, el manejo de las fórmulas de fertilización. Entonces, para nitrógeno, fósforo y potasio, pues vamos a seguir lo que tradicionalmente se generó, o más bien lo que se generó a través de varios trabajos que se hicieron y que hoy, a falta de experimentación directa en campo, como he mencionado, se utilizan estos eh, procedimientos de cálculo que ya se tienen. Por ejemplo, para nitrógeno, pues como lo vimos, interpretamos, calculamos, más bien en base a los niveles de nitrógeno disponible, nitratos de amonio, que es el nitrógeno inorgánico, y luego la materia orgánica la consideramos de manera importante para calcular cuánto va a aportar nitrógeno. Sumamos nitrógeno inorgánico más nitrógeno orgánico, el que va a estar disponible en el ciclo del cultivo, y básicamente esa es la fuente de nitrógeno. Si vamos a aplicar un abono orgánico, que no es lo común como práctica de fertilización en muchos cultivos, más bien en muchas zonas por la falta de materia orgánica y para muchos cultivos también. Falta materia orgánica, faltan abonos orgánicos. En realidad no hay para hacer un programa de fertilización orgánica en todas las partes de los campos que existen en México. Pero donde se aplica materia orgánica, estiércoles, por ejemplo, en muchas zonas que hacen uso de residuos de estiércoles porque son empresas, son ranchos que tienen producción de animales, cualquiera sea, es decir, borregos, chivos, vacas, ya sea animales lecheros, animales de engorda, gallinazas. Ahí se puede aplicar desde luego todos estos estiércoles, las dosis van de promedio de 20 a 30 de 10 a 20 toneladas por hectárea. Solamente las gallinazas en promedio van de 3 a 6 toneladas, porque son abonos más ricos en nutrimentos, se pone menos y se mineralizan rápido. Cuando se van a aplicar estiércoles, ahí tienen que calcular, o más bien debemos saber la cantidad de nutrimentos que traen, con análisis también, para calcular cuánto nitrógeno o fósforo, potasio vamos a meter. Ejemplo, imagínense que van a aplicar gallinaza y que trae 5% de nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que trae 50 kilos por tonelada.
Entonces, en 5 toneladas de gallinaza, 5 por 5 son 250 kilos de nitrógeno, que estarían entrando con 5 toneladas de gallinaza. Y más del 90% de ese nitrógeno va a estar disponible en el primer ciclo. Esa ya es una característica de la gallinaza. O sea que tranquilamente de los 250 kilos que estoy metiendo con 5 toneladas de gallinaza, asumiendo que trae 5% de nitrógeno, que es un valor común en las gallinazas, fácilmente yo puedo inferir que 200 kilos van a estar disponibles. Imagínense 200 más el nitrógeno de la materia orgánica del suelo, aunque sea poquito, más el nitrógeno mineral, pues entonces ya haciendo cálculos, podrían ser 300, 400, 500 kilos de nitrógeno disponible que yo espero. Si usted va a sembrar un cultivo de bajos requerimientos nutrimentales, está sobrado con esa cantidad de nitrógeno. Esa es la manera de calcularlo. Es decir, adicional a lo que nos marca el análisis, que es lo que nos ocupa o nos ha venido ocupando en estas clases previas, si voy a meter abono orgánico, debo calcular cuánto nitrógeno va a entrar y cuánto se va a mineralizar. Si fuera un estiércol de bovino con 3% de nitrógeno, ahí serían 30 kilos por tonelada. Ya la dosis tendría que ser más alta de abono para meter la cantidad de nitrógeno que yo requiriera o faltara para el cultivo. Y además otra cosa, para gallinaza, asumí que prácticamente todo el nitrógeno va a estar disponible, más del 90% en el primer ciclo, porque es un abono que se descompone rápido y libera prácticamente todo el nitrógeno, más del 90%. Pero en el caso de estiércoles, de animales estabulados o en general vacunos, ¿sí? Caprinos, ovinos, equinos, ahí va a ser diferente. La mayor parte del nitrógeno, o por lo menos la mitad, va a ser nitrógeno estructural, que no se va a liberar inmediatamente. Ahí va a ser en promedio un 50%. Por ejemplo, un estiércol de ganado vacuno, de animales lecheros o estabulados para engorda, de ese 3% de nitrógeno, solo el 1.5% en promedio va a estar disponible en el primer ciclo. El otro 1.5% va a quedar como nitrógeno residual para aprovecharse en los ciclos que vienen. Y no se va a aprovechar en ese primer ciclo porque no se va a mineralizar. Va a seguir formando parte de los residuos orgánicos, de las estructuras, de las moléculas orgánicas. Pero sí, más o menos 1.5%. Entonces, por tonelada, yo podría decir que son 15 kilos de nitrógeno disponible en el primer ciclo y 15 kilos quedan como reserva, asumiendo un 3% de nitrógeno, es decir, 30 kilos por tonelada. Entonces tengo 15 kilos por tonelada. Si yo pongo ahora 10 toneladas, voy a tener o esperaría 150 kilos de nitrógeno mineralizable. Vean, con 10 toneladas de abono vacuno y un buen abono con 3% de nitrógeno, comparado con la gallinaza con 5 toneladas, en el primer ciclo tengo más nitrógeno de la gallinaza con la mitad de abono que con el abono del ganado vacuno. Entonces, ese tipo de información la vamos a utilizar también en el ejercicio que vamos a hacer posteriormente, bueno, en las clases que siguen, no en la clase de hoy, para meterlo al cálculo, si ustedes fueran a meter abonos orgánicos. Si no traen un programa de abonos orgánicos, pues esa parte del cálculo de entrada de nutrimentos por usar abonos orgánicos no se va a hacer.
Como muchos suelos, como ya lo vimos, están pobres en materia orgánica, normalmente cuando metemos un suelo fertirriego, siempre sugerimos, ¿sí?, aunque tengamos fertirriego, ir metiendo la materia orgánica que podamos para darle un mejor equilibrio al suelo en todas sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Y si en un programa de fertirriego que ustedes van a meter, también van a incluir abonadura orgánica como base, ese cálculo tienen que hacerlo para saber cuánto nitrógeno y todos los demás nutrimentos van a entrar con la cantidad de abono que pongan. Eso los obliga a tener análisis de los abonos para hacer cálculos lo más preciso que se pueda. Entonces, eso también se consideraría. Otro residuo orgánico que habría que considerar dependiendo cómo sea el residuo que se genera y las características que se genere. Si ustedes siembran cereales y van a dejar casi todo el residuo, la mayor parte del residuo, pues ese residuo tiene algo de nitrógeno. Tienen que calcular si se va a mineralizar el primer ciclo o no y cuánto se va a mineralizar. Si ponen un residuo, por ejemplo, de leguminosas que tienen más nitrógeno, aportará más nitrógeno que un residuo de cereales. Solamente que en general los residuos de cosecha, cuando se incorporan ya secos, aunque sean de leguminosas, aportan muy poco nitrógeno e incluso hasta pueden inmovilizar nitrógeno. Los residuos de cereales, de maíz, de sorgo, de trigo, de avena, de cebada, de todos esos, cuando se ponen como residuo, en el primer ciclo, en realidad, en lugar de aportar nitrógeno, nos quitan nitrógeno del sistema por un fenómeno que se llama inmovilización, que es el nitrógeno que utilizan los microorganismos del suelo para descomponer al propio residuo. Y si el residuo no tiene suficiente nitrógeno para mantener las poblaciones microbianas que van a descomponerlo, el nitrógeno que usan las poblaciones microbianas para generar esas poblaciones, es decir, para reproducirse simplemente, es nitrógeno que no viene del abono, sino que incluso viene del suelo. Y el poco nitrógeno que se fuera liberando de la propia descomposición, lo siguen aprovechando primero los microorganismos, antes que las plantas. Por lo tanto, ahora, dependiendo de las características de los residuos de cosecha, en lugar de darnos nitrógeno, normalmente nos quitan. Y eso también lo debo calcular en mi programa de fertilización, porque si ustedes en ese suelo ya tenían un buen nivel de nitrógeno disponible, la materia orgánica original del suelo, que aunque no fuera mucha, algo les va a aportar de nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno que se libera por descomposición o el que ya está presente, cuando meten un abono pobre en nitrógeno, es decir, con una relación carbono-nitrógeno alta, los primeros 2 meses de cultivo les van a inmovilizar nutrimentos y sería un efecto negativo. ¿Eso qué significa? Que en el programa de nutrición, en el programa de fertilización, tendrían que calcular ese nitrógeno de más en su fórmula de fertilización para el cultivo para compensar los efectos de inmovilización. La cosa se complica, ¿verdad? Entonces, en un programa de nutrición, dependiendo cómo lo lleven, esa parte también tienen que considerarla. ¿Qué es lo común en fertirriego? Y ese es un error desde mi punto de vista. Como meterse a calcular, a predecir, incluso hasta para meter los abonos orgánicos, que implica
una logística diferente a meter fertilizantes químicos y en un sistema de riego donde ya tiene instalado para usar fertirrigación, pues normalmente no metemos abonos orgánicos. Nos la llevamos por la fácil, nos la llevamos por el sistema de fertirriego que tenemos para nutrir la planta. Después de todo, uso fertilizantes solubles, como lo hemos mencionado, los puedo acoplar conforme la planta lo requiera y decimos, no me hace falta meter un programa de abonadura orgánica. Pero ¿qué pasa a medida que avanza el tiempo, a medida de los ciclos de cultivo, a medida que se van dando los años, el año 5, 6, 7, 10 y demás, sin meter al suelo, sin reponer al suelo esa materia orgánica que año con año se va degradando? Después de varios años y el manejar todo a través del fertirriego, fíjense entonces, nos está generando problemas negativos en el balance, en el equilibrio de las propiedades en conjunto del suelo. El equilibrio que hemos venido diciendo, propiedades entre propiedades físicas, químicas y biológicas. Lo que es la fertilidad física, la fertilidad química, la fertilidad biológica. Ese es un punto que ustedes tienen que analizar muy bien siempre, porque será un problema que se les presentará a mediano y largo plazo. El querer solucionar todos los problemas o todos los problemas de la nutrición a través del fertirriego. Se puede en un inicio, ¿sí? Cuando el suelo está en propiedades promedio, cuando no traes desbalances nutrimentales importantes, corregir quizás todo vía fácil, vía fertirriego. Pero si no consideras pues la base de fertilización orgánica, el incremento de materia orgánica y muchas de estas prácticas, a la larga se va deteriorando más el suelo. Y es la parte que yo quiero que ustedes tengan muy, muy claro. El programa, más bien los sistemas de fertirriego son una herramienta potente para controlar la nutrición, pero a nivel complementario. No puedo yo en suelo decir que con el programa de nutrición vía fertirriego, con el sistema, con los cabezales establecidos, todo, ¿sí? La nutrición y hablando de propiedades físicas, químicas y biológicas, pueda controlarlo de manera, pues, eficiente como debería ser en ese suelo, todas esas propiedades. La fertilización química, sin duda, pero la física y la microbiológica a veces no se hace o no se puede, porque estar metiendo a través del sistema de riego los productos que llevan microorganismos, con frecuencia no son productos solubles, son sustratos, son materiales, son residuos donde están incorporados los microorganismos y que no se meten vía fertirriego, si no son nutrimentos, microorganismos solubles. Actualmente existen por ahí algunos fertilizantes líquidos que traen los microorganismos, ¿sí? Pero más bien son suspensiones, más que decir que los microorganismos están en solución. El concepto simplemente no opera. No puedes decir que traen microorganismos disueltos, microorganismos en solución. Quien lo diga, pues está cometiendo una aberración. Cuando hablamos de soluciones, eso es hablar de sustancias químicas que se solubilizan. Porque fíjense, los mismos aminoácidos, las mismas sustancias húmicas, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, químicamente no son soluciones, son suspensiones. Y por ejemplo, los ácidos fúlvicos, que son de tamaño molecular más pequeño, ahí sí puedo meterlos sin problema a través de los sistemas de fertirriego que hay. Y pasan. Fíjense, hace poco, como ahora verán, no el año pasado, noviembre, diciembre, en una empresa en Jalisco que tenían problemas
de obstrucción de goteros, ¿sí? Después de meses, incluso después de varios ciclos de cultivo, de estar produciendo en esos sistemas. Se estaban tapando, tapando y tapando. Hicimos un recorrido ahí, analizamos todo lo que estaba implicado y llegamos a la conclusión que todo el taponamiento de goteros que traías en esas líneas era, ¿sí?, por los efectos residuales que se estaban dando en las líneas de goteo, dentro, en el interior, las líneas, en las regantes, que se estaban dando por la acumulación de residuos que poco a poco se fueron dando por estar metiendo productos que iban en suspensión, no en solución, y que en un inicio pasaban fácilmente a través de todos los orificios que tienen que atravesar las soluciones. Es decir, pasaban los sistemas de filtros, ¿sí?, se iban, porque finalmente eran moléculas en tamaño pequeño, no eran un obstáculo, pero eran finalmente moléculas orgánicas. Una vez que se fue dando eso a través eso se manifestó a través de varios ciclos de cultivo. En el interior, en la manguera, pues que puede ser de un diámetro de 1 a 2 centímetros, las mangueras donde le pones los goteros, ya sea goteros integrados o donde le conectas los, lo- este, el gotero para luego, y los distribuidores para poner las estacas y demás. Todas esas moléculas que eran orgánicas, pues muchas se acumularon en el interior y fueron generando residuos que con el tiempo, ¿sí?, generaron desarrollo de microorganismos dentro. Y hagan de cuenta que se formó una película interior dentro de toda la distribución de mangueras, ya a nivel de parcela, y entonces era cuestión de tiempo para que después se fueran desprendiendo. Y al desprenderse internamente con la presión que se mete del agua, pues puro taponamiento de gotero. Y no eran precipitaciones químicas como tal, que también las tenían, pero era el menor problema, sino fue la acumulación de residuos que se fueron poniendo, o que se fueron generando en las líneas regantes por el uso de sustancias que en un inicio estaban metiendo o metieron durante varios ciclos y que se fueron acumulando. Llegó el momento que ahorita limpiaban filtros, se les tapaban los goteros, limpiaban filtros, echaban a andar el sistema de riego y con un riego más que dieran, se volvían a tapar todos los goteros. Ibas y revisabas los filtros antes de entrar a las líneas regantes o a la red, porque hay cierta cantidad de filtros para ciertas líneas regantes. Ya a nivel de parcela, antes de entrar, completamente tapados nuevamente por todos esos residuos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente a través del fertirriego, para evitar problemas, incluso si haces mal las mezclas en el momento de regar, o aunque hagas bien las mezclas, en el momento de regar no tienes taponamientos, pero metes muchas sustancias que realmente no son soluciones verdaderas, sino suspensiones, y que las metes a las líneas de riego, se van generando poco a poco efectos residuales de residuos de sustancias, que son moléculas orgánicas. Cuando meten aminoácidos, cuando meten sustancias súmicas, o cualquier otros productos que es una mezcla entre inorgánicos y orgánicos, es cuestión de tiempo para que vayan a tener problemas, porque esos problemas se generan después de haber pasado todos los filtros que tienes. Es decir, vencen esos obstáculos físicos que se tienen, como es todo el filtrado, y es cuestión de tiempo para que tengas problemas. Es decir, el manejo de muchos productos orgánicos, en realidad, para evitar esos problemas, deberemos
aplicarlos en las prácticas previas, en las fertilizaciones de fondo, en las estercoladuras que hacemos al suelo de materia orgánica. Porque además otra cosa, a veces a través del fertirriego se meten sustancias húmicas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, y dices, ahí van en solución. Ya les dije, no, no son soluciones, van en suspensión. Y pueden distribuirlas, desde luego que sí. Pero se generan efectos residuales dentro de las mangueras y que es cuestión de tiempo que les van a generar taponamiento. Eso se los aseguro. Se mete en cantidades pequeñas, por supuesto. ¿Cuántos kilos, litros de sustancias húmicas metes en un ciclo? Pues puedes meter, pues las dosis van desde 5 a 20 litros por hectárea. Y aunque hagas varias aplicaciones, al final del ciclo, ¿cuánto andas metiendo? De 50 a 100 litros. Es una cantidad muy pequeña en relación a lo que tienes que meter de materia orgánica para decir que vas a pasar un suelo de pobre a medio o rico, como un cálculo que hacíamos, para incrementar un 3% de materia orgánica en el suelo, es decir, de humus, implica meter cientos de toneladas de materia orgánica, es decir, más de 100 toneladas de materia orgánica. Eso tienes que hacerlo directamente al suelo, en un programa de abonadura orgánica. Si tú quieres recuperarle al suelo propiedades físicas y químicas, las que da la materia orgánica, las que da el humus del suelo. Entonces, estamos limitados realmente a través del sistema de fertirriego a meter cualquier sustancia que queramos. Necesariamente tendrá que manejarse un programa también, sobre todo lo que son mejoradores de suelo. Si requirieras meterle yeso como mejorador de suelo, aunque existe el yeso micronizado, sí existe. El yeso micronizado, digamos, son nanopartículas de yeso para meter a través del fertirriego. Yeso sulfato de calcio no es un compuesto soluble, es muy insoluble, pero existe un yeso micronizado para fertirriego que no, el problema ahí es que no te tapa goteros, ¿sí? Cuando haces pequeñas, metes pequeñas dosis, ¿sí? Y no lo usas tan frecuente, obviamente puede servir, pero después de cierto tiempo, todo ese tipo de sustancias te van a generar efectos residuales. Porque una dosis de un mejorador, pues normalmente va de 1 a 5 toneladas por hectárea. Por ejemplo, meter yeso puede ser 2, 3, 4, 5, 6 toneladas. Otro mejorador que usamos mucho para corregir pH, meter cal agrícola, carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. De entrada no son solubles, ni siquiera puedes meterlo a través del fertirriego. Las dosis resultan en 2, 3, 4, 5 toneladas por hectárea. ¿Cómo lo metes a través del fertirriego? No puedes. Tienes que meterlo como práctica al suelo. Incrementar materia orgánica, como ya dijimos, puede ser que tengas que meter 10, 20 toneladas por hectárea para realmente recuperarle al suelo las propiedades. ¿Sí? Eso lo tienes que hacer como prácticas especiales de recuperarle al suelo muchas de sus propiedades. El sistema de fertirriego no te va a servir en realidad para recuperarle al suelo todo eso. Sí metemos sustancias orgánicas en pequeñas cantidades, pero prácticamente con efectos muy dirigidos. Por ejemplo, aminoácidos, por ejemplo, azúcares, ¿sí? Por ejemplo, ácidos fúlvicos, con un efecto más de nutrición, ¿sí? Más de efecto directo en la nutrición
que modificar propiedades macro en el suelo, como se requiere con muchas prácticas que hay que hacer antes de meter o manejar esos complementos a través del fertirriego. Hago énfasis en todo esto porque es muy común afuera, con los productores y en las empresas, que todo lo quieran corregir a través del fertirriego. Es decir, para llevar el suelo al balance perfecto. Se resuelve lo inmediato, se resuelve la parte fina de la nutrición, pero no se resuelve el balance en propiedades físicas y muchas químicas del suelo, y ni la parte biológica, porque la parte biológica, el equilibrio de todos los microorganismos va ligado a la materia orgánica. También en ese ejemplo que les digo de taponamiento de goteros, pues metían aminoácidos, metían azúcares, metían sustancias húmicas, metían residuos de algas. Ya ven que los residuos de algas en la actualidad son residuos o son fertilizantes, podríamos decir organominerales, muy potentes, con efectos positivos muy, muy altos. Pero manejar todo eso a través del fertirriego en cantidades pequeñas se puede. Y quizás de manera pues no tan frecuente como a veces se quisiera. Entonces, utilizar todos esos a través del fertirriego, en un inicio se puede y evitas o disminuyes, es práctico aplicarlos porque no tienes problemas en realidad en bajas concentraciones y en unas cuantas aplicaciones. Pero si eso lo generalizas a través de varios años, a través de varios ciclos y varias aplicaciones por ciclo, pues como ejemplo les menciono esta experiencia que apenas hace unos meses me tocó revisar en un área de producción e importante. Y fíjense las consecuencias que hay de esa práctica o manejo negativo que estuvieron haciendo por tratar de explotar o por tratar de utilizar el sistema de riego donde aparentemente creían que se podía de esa manera y que era la manera más fácil. A partir del segundo o tercer año, del tercer año en adelante, vinieron los problemas. El primer año todo bien, el segundo medio empezaba y ya el tercero se declaró un problema fuerte. Y además eran cientos de hectáreas. Entonces, ¿cómo limpia toda la red de mangueras en cientos de hectáreas para quitarle esa película que está adherida por dentro? No sé de ustedes cuánta experiencia tengan o hayan abierto. Cuando vayan a un área de riego que ya tiene tiempo, ¿sí? Obviamente van a echar a perder manguera. Pero si ven problemas de obstrucción y que no está funcionando y que se los atribuyen al mal filtrado, a propiedades de los fertilizantes que están metiendo, que no se solubilizan, que precipitaron en la línea de goteo, muy sencillo. Vayan y rompan una manguera, corten una manguera, ábranla, abran toda la tripa y se van a sorprender de las películas que tienen por dentro. Incluso aunque manejaran todo bien, ¿sí? Químicamente, simplemente si es una manguera que le da la luz, por dentro va a estar una película de algas, una película literalmente de algas, que adherida a toda la parte interna de las mangueras, porque es una solución nutritiva, entra la luz y las algas se desarrollan. Ahora imagine si le dan base orgánica para que crezcan dentro muchos microorganismos, van a crecer y les generan esos residuos. Por eso es que muchas sustancias orgánicas, meterlas a través del fertirriego, hay que tener sus cuidados, porque a la larga nos pueden generar un problema, ¿sí? Físico, de obstrucción de goteros. Y entonces nos va a limitar a manejar muchas sustancias a través del fertirriego.
todo ese tipo de, sobre todo fertilización de base orgánica, lo mejor para evitar problemas en los sistemas de riego, incluso varios ciclos adelante, es manejarlas como lo venimos haciendo de manera tradicional. En el caso de materia orgánica, en el caso de yeso, en el caso de materiales encalantes, la mejor manera es aplicarla directa al suelo si quieren evitarse problemas. Es decir, darle base al suelo para corregir, para poner o llevar a equilibrio el conjunto de propiedades. ¿Cuáles? Todas esas que hemos venido mencionando, físicas y químicas. Por eso estamos viendo el análisis de suelo para ver cómo vamos a utilizar toda esta información para darle al suelo desde el punto de vista físico ese soporte, ese equilibrio en propiedades para que después cuando yo venga a través del fertirriego sí pueda meter todos los fertilizantes solubles sin problemas de taponamiento y demás como esos que les menciono. ¿Qué pasó, Alfonso? Tienes tu mano levantada. Alfonso Rodríguez, ¿ya te arrepentiste? No te escucho. Tienes tu micrófono apagado. Yo tengo una pregunta. Sí. Es con respecto al taponamiento. No sé si pueda recalcar algo. Aquí estoy trabajando, igual hay un taponamiento un poco marcado y seguido. Mi pregunta es si hay un producto especial para eso, vaya, para el taponamiento. Puede haberlo, pero primero eh, tienes que diagnosticar cuál es el problema del taponamiento. Por ejemplo, un problema de taponamiento como ese que yo te describí, por el origen de ese problema, que es el efecto acumulativo de varios años, de varios ciclos, de varios años incluso, de cómo estuvieron manejando muchas sustancias de base orgánica y que ahora les generó ese problema de taponamiento por toda la película de residuos que está en el interior. Ahí no hay ninguna manera no hay manera de corregir ese problema. De hecho, la solución fue quitar todas las mangueras, limpiar sistema de filtros de redes principales, limpiar todas las mangueras, quitar todas las mangueras, meter mangueras nuevas. No hay manera de eliminarlo, ¿sí? Para eliminar un problema así, tendrías que cepillar todas las mangueras internas. Imagínate, simplemente en 1 hectárea, surcos, bordos, cada uno 20, uno 5, la red de mangueras que hay, y para quitarles esos residuo interno, ¿con qué se los quitas? Y el otro problema, ok, se los quitas, los despegas. Tendrías que, obviamente, abrir al final de la manguera, ¿sí? Ya ven que al final siempre hay para purgar las mangueras. Limpiar todo ese residuo y sacarlo para que no se vaya por los goteros. Pero ¿cómo asegurar de raspar todo y que quede todo limpio? Si fuera una cantidad pequeña a limpiar y de distancia corta, pues la lavas, le metes. Como lavas un tubo en laboratorio, en laboratorio hay muchos tubos finos y están los cepillos, ¿sí? Para los cepillos cilíndricos para lavar eso. Pero ¿cómo lavas, cómo limpias una red de mangueras en 1 hectárea o en cientos de hectáreas? Eso es prácticamente imposible. Porque sí podrías meter una sustancia que te despegue todo eso interno. El problema es luego cómo lo sacas. Y porque ya internamente, con poquitos residuos que hay ahí en suspensión, cuando entra la presión del agua interna y que va a buscar la salida por los goteros, todas esas pequeñas particulitas se van a ir a acumular a los puntos de salida. Entonces no te la acabas cuando traes partículas en suspensión importante internamente dentro de las mangueras. Ahorita vas y destapas ese gotero
podrías hacerlo, los que puedes poner, quitar, y habría que ver porque tampoco puedes andar quitando, poniendo, porque los orificios se van deformando y luego ya tienes fugas. Pero sí puedes hacerlo, quitar el gotero, limpiarle internamente la obstrucción que hay, lo vuelves a poner, ya quedó destapado, lo pruebas, ahí está funcionando, echas a andar tu sistema de riego, bien, funcionó o medio funcionó y tú dices, no, pues como que no se limpió, viene otro riego, ya no tira agua, vas a verlo, ya está otra vez tapado por todo ese residuo interno que anda dentro de las mangueras, partículas en suspensión. Entonces, si ese fuera el caso, no hay manera de que tú uses algún producto para limpiar eso. Ahora, cuando tu obstrucción es por precipitación química, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las precipitaciones químicas que se pueden dar y que se acumulan en esos puntos también, en la salida y que tapan goteros? Pues son carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, fosfatos de calcio, fosfatos de magnesio. En general, carbonatos y sulfatos de los compuestos más insolubles, que normalmente es calcio. Fosfato de calcio, sulfato de calcio. Son los dos componentes químicos de baja solubilidad que cuando tú traes una solución con pH no controlado, se van a dar precipitaciones químicas y poco a poco se van a ir acumulando en tus salidas y te tapan. Todas esas precipitaciones, una manera de evitarlas y que nunca se te den es que tú metas siempre la solución de fertirriego ajustada. Por eso ajustamos el pH de las soluciones nutritivas, porque el pH te va a evitar o por lo menos disminuir ese problema. Y si lo haces de manera correcta, lo puedes evitar. Pero eso es más bien preventivo, porque acuérdense de las reacciones químicas. Una vez dadas las reacciones químicas, no son reversibles al 100%. Es decir, una vez dado el precipitado químico, en muy pocos casos puedes hacer la reversibilidad completa, es decir, volver a disolver ese precipitado químico. Cuando se te precipitan sales solubles porque falta agua, finalmente ustedes preparen cualquier solución, evaporen el agua y les van a quedar todas las sales precipitadas. Eso es lo que hay en los goteros, sales precipitadas. Le ponen otra vez agua a esa solución y van a ver que muchas se vuelven a solubilizar completamente, pero van a ver que muchos de esos residuos ya no se van a solubilizar por esa característica de no reversibilidad de todos los compuestos químicos. Los solubles sí, los pocos solubles no. ¿Como cuáles pocos solubles? Que no hay esa reversibilidad. Fosfatos de calcio, sulfatos de calcio. Y ahí le sumaríamos, ¿sí? Bueno, sulfatos y fosfatos y carbonatos, esos tres de calcio. Carbonatos de calcio, sulfatos de calcio, fosfatos de calcio. Esos tres en una solución para hidroponía, para fertirriego en suelo, porque le estás metiendo fósforo y sulfato. El carbonato no lo metes tú, pero ya viene en el agua. Por eso, si ya viene en el agua, ¿sí? Y no le corriges pH, sigues con un agua con muchos carbonatos. Se te van a precipitar. Y en el caso de fosfatos de calcio, ese es muy dependiente del pH. Si tú metes, incluso en suelo es más fácil evitar esa precipitación, en riego para suelo, porque metemos menos fósforo que en la solución que para una solución hidropónica, los compuestos de fósforo. Entonces, pero si no corriges el pH, se te van a precipitar fosfatos de calcio. En ambos casos, hidroponía o suelo. Si corriges pH, evitas ese problema. Por eso en hidroponía, ¿cómo metemos la solución
¿Con qué pH va? Con 5,5 a 6. Pero arriba de 6 empiezan a darse las precipitaciones químicas de fosfatos de calcio, aunque sea poquitito, poquitito. Entonces es cuestión de tiempo. Por ejemplo, en mangueras con gotero integrado, que tienen una vida media de 10 años, bueno, si no hubiera obstrucciones. Quien diga que trae mangueras, gotero integrado, y que está en el año 5, 6 o 7, ¿sí? Y que está funcionando, quiere decir que trae un muy buen manejo de la preparación de la solución para evitar precipitaciones químicas. Porque esas mangueras con gotero integrado que duran mucho, si no más es un buen manejo de la solución, no le vas a sacar el uso del tiempo de vida que normalmente te dan por ese tipo de problemas. Por eso es que mucha gente en campo, en lugar de manguera de esa buena, la evita y mejor mete cintilla, que prácticamente es para un ciclo de cultivo. Si tú traes un ciclo de un sistema de cultivo de alto rendimiento, te paga que cada año cambies de cintilla por problemas de obstrucción, cintilla gotero integrado. Si tienes otro sistema ya y vas a meter pues otro riego, microaspersión, o vas a meter con riego ahí con goteros, con estacas, que no sea gotero integrado, bueno, ya tiene otro manejo, otra durabilidad. Pero entonces ahí estaría el otro problema. Precipitación, en tu caso habría que ver, a lo mejor es por un mal manejo en ajuste en pH, estás metiendo, esa agua está, aunque no esté altamente alcalina, pero sí trae carbonatos, bicarbonatos, estás metiendo fosfatos, estás metiendo sulfatos, y poco a poco se te pueden ir precipitando por un efecto de mal control del pH. Ahora, control del pH. La precipitación de sulfatos, y por ejemplo sulfatos de calcio, no dependen de pH. Si tú le bajas el pH a una solución rica en calcio y en sulfato, la precipitación química se te va a dar. No la evitas con controlar pH. Sí, cierto, por ejemplo, precipitados de carbonatos y fosfatos de calcio, con pH, ¿la evitas o la minimizas? ¿Sí? Si lo haces bien, la evitas. Pero las precipitaciones de sulfatos de calcio es un efecto de concentración más que efecto de pH. Porque, por ejemplo, los fosfatos de calcio, si el pH está fuera del lugar, se te dan precipitaciones químicas incluso a concentraciones bajas de fosfato de calcio. Si controlas pH a esas concentraciones bajas, ningún problema, todo lo mantienes en solución. Es decir, aquí hay dos efectos para la formación de esos taponamientos: efectos de pH y efectos de concentración. A bajas concentraciones puedes evitar precipitaciones si controlas bien el pH, ¿sí? Pero a bajas concentraciones, la de sulfato de calcio depende más de esa baja concentración, no tanto del pH. Ahora, si subes concentraciones, ¿sí? Si subes concentraciones, llega un momento dado que aunque controles pH, es decir, al pH óptimo que tú luego manejas o que debes tener en la solución nutritiva, no evitas las precipitaciones, aunque aparentemente tengas un pH controlado, porque ahora se va a manifestar un efecto de concentración. Eso es justamente lo que pasa en los cabezales de riego. En los cabezales donde concentras diferentes fuentes, ¿sí? Si no tienes cuidado de meter en un tanque fuentes que no sean compatibles a altas concentración, aunque tengas un pH controlado, se te va a dar la precipitación química por un efecto de concentración. Eso en los cabezales, en los tanques de alta concentración es muy claro. Pero luego, ¿qué pasa en fertirriego? En fertirriego luego sucede que quieres meter
quieres meter todos los nutrimentos de una semana en un solo día. Y entonces vas a meter concentraciones de tu solución altas porque estás metiendo los nutrimentos de una semana en un solo evento, en un solo día, y quieres aprovechar el sistema de riego para meter todo eso. Y luego si hiciera falta agua, solamente metes agua. Eso es un mal manejo de la nutrición, teniendo un sistema de fertirriego. Que tú quieras meter fertilización de varios días durante un solo día, te va a obligar a meter mayores concentraciones. Y entonces vas a generar la posibilidad de que se te den interacciones entre todo lo que va a ir disuelto por subir concentraciones. Entonces, como ese problema que describes, pues más que decir, existe la pregunta sería, ¿existe un producto maravilloso que me resuelva mi problema de taponamiento? Podría existir, pero la respuesta yo te diría, no, un producto así como tal no existe. Más bien hay que ver cuál es el origen del problema que tienes para ver qué te podría funcionar. Y normalmente este tipo de problemas son preventivos más que correctivos. Si son sustancias químicas, por esa reversibilidad que no existe al 100% en todos los casos, dependiendo qué sea lo que se está precipitando. Por eso en un manejo del fertirriego, normalmente al final del día, al final del último riego, es conveniente que tú hagas la aplicación de una solución más ácida de lo normal y solamente con ácido nítrico y no metas más, solamente ácido nítrico e incluso en un programa normal, después de meter los nutrimentos, al final das pulsos de riego cortitos con pura agua acidulada, no con la solución completa. Pero si no, por lo menos al final del día, debes dar el último riego solo con agua acidulada. Y si la solución normal para tu solución nutritiva de entrada fuera de 6, ese último riego, dalo con agua acidulada a pH 5 y con ácido nítrico. Si estoy diciendo que las Ok. precipitaciones podrían ser de sulfatos con calcio y tú acidulas con ácido sulfúrico, ahí van más sulfatos. Si las precipitaciones podrían ser con fosfatos de calcio, de magnesio, y tú acidulas con ácido fosfórico, ahí van más fosfatos. Entonces, normalmente para limpiar en ese caso, al final de cada riego en el día o cada que riegues, das un pulso, ¿sí? De 1 minuto, 2 minutos, de solo con agua acidulada y acidular con ácido nítrico. Si tú sabes que podrías tener problemas de taponamiento. Para limpiar, digamos, tu sistema ahí de sales residuales que pudieran acumular y solamente das con ácido nítrico. Te podría para limpiar también funcionar ácido clorhídrico, pero tenemos el problema del cloro, de que si lo usas de manera frecuente para acidular frecuente con ácido clorhídrico, vas a generar después pues una acumulación de cloruros. Por eso no lo usamos, pero químicamente también podría servirte. Por ejemplo, si antes de establecer tu sistema de riego, bueno, un cultivo, y vas a limpiar goteros, y vas a quitarlos y vas a ponerlos ahí en recipientes en soluciones concentradas, ahí podrías usar ácido clorhídrico para limpiar goteros, sin problema, pero no en un sistema funcionando. Y también si tienes un cultivo establecido y tú te vas a meter una solución acidulada para que realmente disuelvas esos productos que podrían ser solubles y realmente los disuelvas y los desaparezcas, tendrías que meterle una solución de pH 2 o 1. Pero en un cultivo establecido, lo menos que puedes meter es un pH de 4. Y ya estás por debajo del punto donde lo manejamos de manera óptima. Ya hay cierto riesgo meterlo a pH de 4, porque a pH de 4,
Si está cayendo en tus raíces a pH de 4, ya es riesgoso. Más si fuera un sistema hidropónico, porque a pH de 4 en un sistema hidropónico, en un sustrato que no amortigua, te va a generar un efecto más rápido a que si tú metes una solución de pH 4 en un suelo. Recuerden que una vez que llega la solución al suelo, interacciona con lo que encuentre. Y si el suelo, decimos, tienes problemas de alcalinidad, ahí sí le puedes meter una solución de pH de 4 y no le va a hacer nada a ese suelo o a las raíces, porque el suelo amortigua. Luego entonces va a depender de las características de tu sistema. Por eso a ese problema que planteas, hay que hacer el diagnóstico de cuál es la causa o las causas. Y una vez que conozcas las causas, ahora sí hay que buscar las alternativas que podría haber para solucionar ese problema. Y podrían haber varias, ¿eh? Y a lo mejor vas a llegar a la conclusión que ese problema que traes ya no es reversible y que a lo mejor medio vas a paliar ahí el problema, medio a resolver algo, pero no es la solución. Tu problema ya está creado. Por eso, así como tú me lo decías, así tan fácil, no existe esa solución así tan fácil. ¿Tiene solución? Probablemente sí. O probablemente, sí, ya el diagnóstico dijera, no, pues este problema ya está creado. La solución es que quites todo, partas de nuevo, ya hiciste el diagnóstico, ya identificaste cuáles son las causas, ya sabes cuáles son tus errores en ese nueva instalación que vas a hacer, pues ahora sí ten cuidado, ¿no? Porque te puede pasar lo mismo si no tienes cuidado. ¿Sí, alguien quería preguntar algo? Bueno, no me acuerdo quién me preguntó, espero haberte respondido. Sí, profe, pero hay otra cosa, ¿ah? Aquí, por ejemplo, están pensando en usar ácido fosfónico. Creo que la precipitación es por calcio. Entonces quieren usar, es una solución de ácido fosfónico y ácido de sulfato de amonio. No sé si sea recomendable, ¿ah? Bueno, no es que mira, el sulfato de amonio obviamente tiene un efecto residual ácido, pero el efecto residual ácido es una vez que trabaja ese fertilizante en el suelo. Sí puedes bajarte ligeramente el pH de la solución, pero el sulfato de amonio no es un acidulante. Para ese problema ahí en los goteros debes meter un acidulante para ver cuánto logras destapar. El efecto ácido del sulfato de amonio, que es un fertilizante con efecto residual ácido, ese efecto se va a manifestar fuerte cuando ese producto trabaje en el suelo. Acuérdate, el amonio que entra al suelo, otro error que con frecuencia se cometen, que el sulfato de amonio es ácido por el sulfato. El sulfato es una molécula ya oxidada, el sulfato no acidula. Cuando dices ácido sulfúrico, pues lo que acidula o lo que genera la acidez es el hidrógeno, no el sulfato, aunque sea ácido sulfúrico. No, pero que el ácido sulfúrico es más fuerte que el fosfórico. Claro, porque el ácido sulfúrico te libera 2 hidrógenos por cada molécula de ácido y el fosfórico te libera 1 hidrógeno porque es un ácido débil. Aunque trae 3 hidrógenos, no libera los 3 hidrógenos, solamente te libera 1. El ácido nítrico solamente te libera un hidrógeno, igual 1 el clorhídrico. Entonces ahí se confunden y dicen, el ácido sulfúrico porque trae sulfato, por eso es más fuerte. No, no es porque traiga sulfato. El sulfato es una molécula oxidada, esa no te genera un pH ácido. Y lo mismo luego aplican al sulfato de amonio. El que te acidula es el amonio, pero en el momento en realidad no te acidula. El amonio te acidula cuando va a caer al suelo. Si tú traes un pH alcalino en el suelo y si metes sulfato de amonio, allá sí vas a lograr un efecto, el efecto positivo del sulfato de amonio, porque el efecto se va a manifestar en el suelo. ¿Por qué razón? Porque en el suelo, acuérdate, el amonio se va a nitrificar y el nitrógeno, el NH4 amonio,
va a agarrar oxígeno y va a pasar a NO3. Y todos los hidrógenos que están en la molécula del NH4 se van a liberar. Entonces, imagínate la capacidad. Por cada molécula de amonio que metas y se oxide a nitrato, por cada molécula vas a liberar 4 hidrógenos, pues si la fórmula es NH4, pero ese efecto, ¿dónde se va a dar? En el suelo. Eso no se va a dar en tu sistema de riego donde estás teniendo el problema de taponamiento. Si tú quieres corregir un pH en el suelo, porque ya tienes problemas nutrimentales por pH alcalino, y ya vistes que hay que bajar pH, ahí sí, ahí metes sulfato de amonio. Y no va a ser inmediato el efecto, pero poco a poco va a ir bajando el pH del suelo. De hecho, en muchos lugares donde tenemos problemas de exceso de sulfato de amonio, uno de esos problemas de exceso, y más que de problemas de exceso de sulfato de amonio, es el casarse con esa fuente durante muchos años, durante muchos ciclos, y de ser un pH que partiste con pH neutro, perfecto, digamos, para muchos cultivos, con el tiempo tienes un suelo con pH 4. ¿Quién generó ese pH 4? Pues el abuso de sulfato de amonio, que gradualmente se fue presentando en ese suelo y ahora está fuera de balance por abusar de esa fuente. Si tú vas a usar eso en un suelo alcalino calcáreo, probablemente pueden pasar años y años y años y el suelo te aguanta porque tienes de partida un suelo alcalino y apenas estás corrigiendo el problema por usar siempre sulfato de amonio. Ahí perfecto te podría funcionar, pero siempre tienes que estar monitoreando qué está pasando en tu medio con la alteración de todas esas propiedades que tú sabes que debes traer en equilibrio. Pues yo creo que más bien así como que por lo que me planteas, digo, no es una crítica negativa, claro que no, pero yo te invitaría, ya que tú estás involucrado, estás formando parte de que hagan un buen análisis de todo lo que está pasando, que conozcan más de todo esto. Digo, no sé quién sea el responsable así como tal, ¿sí? Pero, pero por lo que me dices, infiero que hay detalles que no están considerando o que están considerando otros que están considerando no como deberían. ¿Sí? ¿De acuerdo, Alfonso? Sí, profe, no, lo que pasa es que aquí lo que es alcalino es el agua, no el suelo. Como tal, el sustrato va a fibra de coco, pero lo que es alcalino es el agua. Ah, pues de acuerdo. Es más fácil que lo resuelvas. Digamos, de origen ese problema pudiste haberlo evitado. Si dices que es un agua alcalina, el pH está arriba de 7. Y entonces si dices que es un agua alcalina fuerte, si el pH está arriba de 8, traes carbonatos y bicarbonatos. Si el pH no rebasa el 8.2, solamente traes bicarbonatos. Y si la cantidad de bicarbonatos, ya para decir que traes un problema fuerte, que es alcalina, porque si dices agua alcalina, no quiere decir pH arriba de 7. Agua alcalina quiere decir alta concentración de carbonatos y bicarbonatos, que normalmente son de calcio. Todavía sería peor si fueran de sodio, porque además de un alcalinizante como los carbonatos y bicarbonatos, el sodio te genera otro problema, que la misma hidrólisis del sodio te va a generar alcalinidad. El sodio, por eso un suelo salino sódico, ¿qué pH tiene? Arriba de 8.5, porque las sales de sodio tienen un efecto importante en el pH. Pero no creo que sea el problema ahí en tu caso, ¿sí? Porque seguro es un problema más bien a nivel de líneas regantes, a nivel de goteros, y entonces es un mal manejo de la alcalinidad del agua, que lo puedes controlar con el pH. Si tú a esa agua le bajas el pH y metes, así como dices, tendrías que estar metiendo una solución siempre de 5.5 para asegurar que estás destruyendo todos los carbonatos y bicarbonatos y que te está quedando solamente una cantidad muy pequeña de bicarbonatos como amortiguamiento. Recuerda que si neutralizas toda la alcalinidad del pH te va a 4 y ya 4 estás por debajo de lo ideal.
Pero entonces tendrías que estar metiendo una solución de pH de 5,5 y siempre. Porque el otro problema que se comete, que no sé, no creo que sea tu caso en hidroponía, ese problema se comete en suelos, porque luego se riega con solución, luego solo agua, que solo le corrigen el pH cuando meten nutrimentos, y cuando meten solo agua, la meten así de alcalina como está. E imagínate si fuera un agua alcalina, así como lo estás diciendo, que es un agua alcalina, y que regaran solo con agua y que no le corrigen pH, pues ahí vas a generar un problema por solo regar con agua alcalina. Entonces, cuando uno dice que corrige pH del agua alcalina, siempre que riegues con esa agua, siempre tendrá que estar entrando con el pH ajustado, que en hidroponía normalmente está entre 5,5 a 6. No tendrías por qué estar metiendo con esa agua alcalina nunca un pH por arriba de 6. Entre 5,5 y 6 estarías en el rango óptimo. Entonces, el problema lo corriges desde ahí, pero ahorita el problema ya está dado. Ahorita el problema es que aunque sean sales ahí que podrías disolver con soluciones ácidas y con cultivo establecido, es muy difícil meter una solución tan ácida para disolver mucho de eso. A lo más que puedes meterle es de 4, y a pH de 4 aunque es una solución ácida, pero no es tan fuerte esa acidez para destapar goteros. Si tú lo haces de manera preventiva, de siempre al final estar metiendo esa solución ácida de 5, por ejemplo, al final del ciclo del cultivo, evitas que se te acumulen o se te den esas precipitaciones porque estás lavando en cada riego con un agua alcalina. Un agua alcalina te obligaría a que hicieras eso siempre al final de cada riego para evitar problemas al tiempo. La otra sería como tienes sistema hidropónico y no sé si es gotero integrado o es con estaca y demás, que al inicio de cada ciclo le des una limpieza completa a todo tu sistema para evitar que estás partiendo con un sistema completamente limpio. No sé si me explico. Sí, de hecho la manguera tiene gotero integrado, son goteros agrupados. Y el agua sí es alcalina, tiene pH 9.3 y alta conductividad. O sea, sí es por sodio. Ok, no, pues ese es un problema difícil en realidad. Es un problema difícil resolver por las propias características del agua y por las propias características ya de tu manguera, que ya el problema está ahí. O sea, con gotero integrado, ¿cómo limpias eso? Prácticamente ya no es viable limpiarlo. Puedes hacer algunas prácticas que medio te ayuden, eso sí, claro, claro. Es decir, si ajustas tu solución, ¿sí? Vas a evitar que el problema siga creciendo por el origen que muy probablemente está en el manejo de la solución. Y luego si adicionalmente al final de cada riego, y bueno, ya mantienes pH entre 5, 5 y 6, al final de cada riego empiezas a limpiar, al final de incluso podríamos decir al final de cada día, el último riego para limpiar por lo menos lo de ese día. Te aguanta que le metas un pH hasta de 4, porque pues, muy probablemente, aunque sea sustrato, si vas al sustrato, a menos que sea arándano, porque en arándano sí, pero no, el arándano no te aguantaría esa alcalinidad tan alta. Bronce sí es arándano. No, pues está peor. Acuérdate, o sea, el arándano es una planta sensible a sales. La conductividad eléctrica del arándano, para que te funcione bien, está entre 1 y 1.5, no más de 1.5 de conductividad. Entre 1 y 1.5. A lo mejor tu agua ya ni siquiera tiene un pH, una conductividad por debajo de 1, ya está en más de 1. Es un agua alcalina con alta cantidad de sales. No es una solución nutritiva todavía y ya está por arriba de la conductividad ideal de arándano. Pues obviamente estás en una condición completamente adversa para arándano. Simplemente el manejo de la nutrición, ¿cómo vas a balancear una solución nutritiva para arándano perfecta cuando tú partes con un agua de conductividad de más de 1?
simple y sencillamente ya no se puede hacer un balance perfecto para la nutrición de arándano cuando partes con un agua con conductividad por arriba de 1. Para que tú puedas hacer un balance perfecto para la nutrición con arándano, tendrías que partir con agua de excelente calidad. ¿Cuál es agua de excelente calidad? Una conductividad menor a 0.5. Por ejemplo, aquí en Chapingo tenemos aguas de 0.3, 0.4 promedio. Vas a preparar una solución de 1 de conductividad, tienes todavía 0.6 para manipular muy bien los niveles nutrimentales, hacer todos los ajustes y metas una solución de 1. Si tu conductividad va a 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, tienes más margen para hacer un mejor balance. Entonces, también desde ahí. Y luego, el arándano que es sensible a sales, a sodio, el arándano se quema fácilmente por cloro y por sodio. Muy probablemente tengas bordes quemados, puntas quemadas en el follaje, sobre todo de la parte media hacia abajo. Ese es un ejemplo de quemadura por sales, acentuado quizás por las de sodio y cloro. Porque si traes sodio, lo más seguro es que traigas cloro. El cloro y el sodio son compañeros de equilibrio en el sistema. Es muy raro decir aquí tengo problemas de sodio y no hay cloro. Eso es muy raro. Son compañeros de equilibrio el sodio y el cloro. Los dos, el anión y el catión, más perjudicial para muchos cultivos. No, pues ahí entonces habría que analizar muchas cosas de origen, o más cosas pues de origen, para ver realmente qué problema tienes. Profe, ¿usted puede ayudarme con eso? Bueno, si profundizamos en el tema. Pues yo puedo ayudarte hasta ciertos límites, porque de pronto eso implica que yo me meta y no sé si te contara cómo ando de tiempo, pues si yo estuviera aquí nomás para ver qué se le ofrece a todos mis alumnos, pues ahí yo estaría no solo para eso, pero pues traigo muchas cosas que a veces el tiempo no me da, pero obviamente así preguntas puntuales, claro que las podemos trabajar. Ya si yo te digo, no, pues pásame todos los análisis y voy a meterme a hacer un análisis, a mí me implica dedicarme un día o varios días a hacer cálculos, a hacer ajustes a muchas cosas, a revisar incluso cosas que por ahí van a salir y que en el momento hay que buscar la información precisa. Entonces, claro que yo les puedo ayudar a todos. De hecho, es parte de mi compromiso en todo esto que estamos viendo, ¿sí? Pero aquí la idea es, o sea, lo que vemos en clase, toda esta información, y luego ustedes, por ejemplo, eso que tú estás planteando, pues órale, ya tienes justamente lo que yo les estoy pidiendo, un problema real. Analiza todo lo que hay que analizar y genérame la propuesta de solución y te la reviso, obviamente. Pero eso será un proceso así gradual, porque toda esta revisión, pues yo la voy a dar conforme tú me estés mandando información. Pero pues imagínense ustedes cuántos son. Son 50 o más, ya incluyéndolos a todos. Imagínate que todos me mandaran un punto tan problemático como el que tú estás describiendo. Aunque yo me dedicara solamente a esto, terminaría la clase y me ocuparía todo el día revisando todo lo que ustedes me estuvieran entregando. Y si me lo entregan a tiempo, lo estaríamos sacando a lo mejor más fácil. Pero si me lo van a entrar todo al final para que yo revise 60 trabajos en una semana, al final para evaluarlos, pues yo voy a evaluarlos, voy a ver qué hicieron bien, qué hicieron mal, voy a dar una calificación y la retroalimentación, a lo mejor en estricto, se va a dar con algunos de ustedes, porque muchos de ustedes lo van a usar como ejercicio de examen, tarea y demás. Algunos obviamente lo van a hacer más o menos bien, a lo mejor no van a tener el 10, pero no van a estar reprobados. Y muchos de ustedes ni siquiera van a retroalimentar su propio proyecto, como es la idea. Algunos de ustedes que retroalimentan su propio proyecto normalmente después de lo que vemos en clase, incluso fuera de clase, ya habiendo terminado el curso,
seguimos con dudas. Esa apertura de mi parte siempre estará. Entonces va a depender mucho de ti. Que tú revises y me llegues con, profe, encontré esto y esto y esto y esto, ¿cómo ve cuál de ellas dos? Ya te digo, esa es la opción. O yo te diría, no, ninguna de esas, síguele buscando, vete por este lado. Te voy guiando, eso sí, que es el objetivo de este curso. Pero si tú me dices, profe, tengo una bronca y pues quieren que se solucione y ahí le va, pues yo te diría, no, pues ya es otra situación. ¿Sí me explico? Pero yo los apoyaré en la medida que pueda y de acuerdo a lo que me vayan presentando y lo que ustedes vayan generando. La idea es que ustedes resuelvan todo esto. Por eso estamos viendo toda esta información, porque ustedes tienen que buscarle la solución. Y yo reviso, claro que sí, pero eso no garantiza que resuelvas el problema. Si nos involucramos, pues obviamente que se va a resolver, pero implica que tanto tú como yo u otras personas nos dediquemos a eso. Realmente cuando ustedes se involucran ya con la problemática, la solución no es de decir, esto y esto, ya punto. Ahí está ya la solución. Implica más tiempo, más involucramiento. Ir a hacer pruebas, ir y medir, ir a monitorear para ver si lo que estamos haciendo está funcionando. Y si no está funcionando, explicar por qué. Entonces, es esa la dinámica en que normalmente se da cuando uno aborda el problema y se enfrenta al problema y acciona en el sitio donde está el problema. Bueno, fíjense, ya gracias la clase por esto que salió ahí de lo de la materia orgánica y el nitrógeno. Pero bueno, creo yo que, pues de pronto, aunque no le avanzamos, lo importante es que se discuta, que analicemos información, que es importante considerar. Para el caso ya no me interrumpan de aquí a que te faltan 15 minutos, 12 minutos. Ya faltan pocas diapositivas, pero quiero terminar la de hoy. Esta presentación que la estoy terminando desde hace 2 clases, por unas y por otras me sigo y me sigo. Para el caso del fósforo, vamos a utilizar estos modelitos que existen. Miren, existen modelos. ¿Se acuerdan que fósforo lo medimos por fósforo Olsen y por fósforo Bray? Y las fórmulas están hechas, ¿sí?, para calcular la cantidad de fósforo que vamos a meter, pero si hubiéramos metido fósforo Olsen o si hubiéramos analizado fósforo Olsen. Recuerden que por principio de la metodología se analiza con fósforo Olsen en pHs alcalinos y pHs neutros a ácidos se analiza con Bray. Entonces, cuando calculamos fósforo, cuando se hizo Bray, que es cuando el suelo es de neutro a ácido, aquí están los 4 modelos dependiendo del pH que se van a utilizar para convertir fósforo Bray a fósforo Olsen, porque las fórmulas están calculadas, les digo, de fósforo que voy a meter, como si yo hubiera analizado fósforo Olsen. Como no siempre se analiza fósforo Olsen, sino también fósforo Bray, entonces para eso vamos a utilizar estos modelitos. Es decir, si el pH del suelo hubiera estado aquí entre 6, de 6 arriba, realmente está aquí de 6 a 6,6. Pero si fuera 7 o 7,1, probablemente se hizo fósforo Bray, se sigue aplicando este modelito. Si ya el pH se va arriba de 7,2, 7,3, 7,5, 8, no debieron analizar fósforo Bray, debieron analizar fósforo Olsen, porque ya en el cálculo del fósforo, el que entra es fósforo Olsen. Esa es la situación. Asumiendo que el pH estuviera entre 6 y 6,6 y que se midió fósforo Bray, pues aquí entra el dato de fósforo del análisis de Bray y se multiplica por este factor y se suma a 2.46 y ya pasé fósforo Bray a fósforo Olsen. Eso es por metodología. Y luego
se va a multiplicar por un factor de eficiencia que va a depender del cultivo. Para cereal 1,7, leguminosas 1,3 y si fueran hortalizas 1. Esto realmente depende de las características radicales del cultivo. Aquí el problema es que para frutales no se generó, digamos, la información y no se hizo ese factor. Entonces, cuando tenemos un frutal, podemos nosotros proponer en función de ese sistema radical del frutal a qué de estos grupos o a cuál de estos grupos se parece más. Si el sistema radical del frutal se parece más en general las hortalizas o a los cereales o a las leguminosas, por ejemplo, cereales es una raíz muy densa, pero muy poco profunda en las primeras capas. 0 a 15, máximo 0 a 20. Un cereal casi nunca llega a 0 a 30, con excepción del maíz quizás. Si fuera leguminosa, normalmente raíces profundas o profundizan más, muchas raíces pivotantes, a veces raíces laterales menos, o un sistema combinado, tanto laterales como pivotantes. Es otro factor. Si fuera una hortaliza, ¿sí? También tiene a veces raíces parecidas al cereal, pero mayores profundidades. Entonces, ahí dependiendo de las características del frutal, como no hubo información, porque esto se paró y no se terminó de validar para todos los cultivos, por lo menos por grupos, como está aquí, o era la lógica. Cereales, leguminosas, hortalizas, nos faltarían frutales. Pero así sería como vamos a reaccionar. Con esa información, pues ya entramos al cálculo. Entonces, vean, suponiendo, estos datos son los que vienen de la tabla anterior del análisis, tiene 34 partes por millón, el pH era de 5, por lo tanto aplicamos el modelito para convertir fósforo Bray a fósforo Olsen, el modelito que está para el pH entre 6 y 6,5. Aquí sustituyo los 34 del fósforo Bray, multiplico y sumo, y entonces transformé 34 partes por millón de fósforo Bray, equivalen a 25,5 de fósforo Olsen. Con fósforo Olsen, yo calculo la cantidad de fósforo, ¿sí?, que me va a dar el suelo. Y la cantidad de fósforo que me va a dar el suelo es fósforo Olsen, que son 25,5, que salió del modelo, de sustituir fósforo Bray en el modelo, pasarlo a fósforo Olsen, ahí están sus 25,5, por un factor de 2,29, que realmente es pasar de P, porque el análisis viene como P, fósforo elemental, pero en el suelo estamos acostumbrados a calcular pentóxido. Entonces, este 2,29 simplemente es un factor para transformar P a pentóxido. Y luego 1,3, que es el factor de eficiencia del cultivo. Si ustedes den 1,3, pues correspondería a una leguminosa, ¿sí? En este caso, ahí ya puede variar dependiendo de cuál planta fue. Y entonces ya multiplicando 25,5 por 2,29 por 1,3, este suelo que tiene 34 partes por millón, ya utilizando esta información que se validó a través de muchos experimentos y varios estudios, yo estoy estimando la cantidad de fósforo ya en forma de pentóxido que me dará este suelo, donde yo partí con un análisis de 34 partes por millón. Y digamos que ese suelo me va a dar por hectárea, es capaz de darme para un ciclo promedio de 4 a 6 meses, 76 kilos de fósforo por hectárea. Lo que sigue después, ya en las siguientes presentaciones, es ver si ese fósforo es suficiente para el cultivo o me falta. ¿Qué necesito saber? La demanda de la planta. Pero ahorita estamos solamente con lo que me va a dar el fósforo, el suelo. Esa es la dinámica que vamos a utilizar para calcular fósforo. Ya después vamos a hacer ejercicios. Para potasio es algo similar. Aquí la formulita es más directa. Simplemente cuánto K2O, que es como se dan las fórmulas para suelo. Es fósforo de laboratorio, partes por millón, por 1,2, que realmente es lo mismo para pasar de K a K2O. Si ustedes multiplican K por 1,2, es decir, fósforo de laboratorio por 1,2, van a tener
óxido de potasio o K2O, por un factor de eficiencia, que eso va a depender del cultivo. Por ejemplo, aquí tomando como ejemplo el jitomate y la textura. El factor de eficiencia se obtiene considerando el tipo de planta y el tipo de suelo. De los factores del suelo que más influyen sobre la disponibilidad de potasio es la textura. Por eso aquí, es decir, para potasio, el factor que más influye, que determina de manera importante como característica de suelo la disponibilidad de potasio es la textura. Y por eso se sacaron varios factores de corrección dependiendo de la textura. Están por lo menos las clases texturales que ya hemos venido manejando, que hemos dicho que por lo menos debe ser o saber si es una textura fina, textura media, textura gruesa, que si no tiene el análisis de laboratorio, al tacto. Entonces aquí están esos factores dependiendo de la textura. Y ya combinando textura y grupo de planta, aquí están ya los factores de eficiencia. Si es un cereal, pero textura arenosa, entonces es 1.5. Cereal arcilloso, 1.3. Y así para todos los demás. Ahí están los factores. Esa es la parte que se validó cuando se hicieron los estudios. Ya con ese dato, como era para jitomate, entonces vean, jitomate y era un suelo franco, entonces el factor debe ser 0.85. Ya me voy a mi modelo, ahí está. 700, eso está en el análisis. Había 700 partes por millón. Eso está en un cuadro anterior cuando iniciamos el análisis del suelo. 1.2, el factor de conversión. 0.85, factor de eficiencia. Multiplico 700 por 1.2 por 0.85 y ese suelo que el análisis me dice que tiene 700 partes por millón, ese suelo es capaz de darme 714 kilogramos de K2O por hectárea. Eso estaría disponible para que la planta lo tome. ¿A qué voy a enfrentarlo? Pues a la necesidad de la planta. Si ya una planta, yo sé que va a ocupar 200 kilos de potasio en todo su ciclo, y yo hice este cálculo, pues claramente estoy viendo que no requiere potasio. Está cubierta la demanda. Si, porque era un suelo rico, muy rico en potasio. Si aquí yo le meto 150 o 200, la cantidad cambia. Entonces, es la manera como vamos a estimar. Y luego otro análisis que vamos a hacer es cómo están esos cationes intercambiables. Vamos a buscar siempre la saturación en la parte media alta, estos valores de calcio, del 60 al 85%. Con frecuencia yo los cálculos los establezco entre 70 y 75, que como pueden ver estoy en la parte media de mi rango de variación. Magnesio, los vamos a ir entre 9, entre 10 y 20. Yo normalmente manejo, para decir una nutrición perfecta, entre 14 y 15. Potasio, el valor normal va de 3 a 8. Si es una planta de alta demanda de potasio, vamos a buscar 6, 7 a 8. Ya más de 8 es demasiado, pero no menos de 5 para un cultivo de alta demanda y de alta producción. Si fuera un cultivo de baja demanda y no con una necesidad tan alta de potasio, si ya tenemos 3, ¿sí? De potasio, 3% en el complejo de saturación de cationes, nos lo da la SIC, entonces ya estaría bien. Normal de potasio yo les diría de 6 a 8. Magnesio, alrededor de 15. Calcio, entre 70 a 75. Y sodio, vamos a pedir siempre, para que no haya problemas de sodio, menos del 5% de sodio intercambiable. Más de 5, inician los problemas. 15, recuerden que ya declaramos un suelo sódico. Pero ya de 5 en adelante hay problemas. Más de 20, pues ya muchos problemas. Ese criterio también lo vamos a utilizar. Aguántenme 3 minutos. Luego vamos a usar también para convertir, vamos a usar esta tablita que es la que va de memoria. Esta. El análisis de suelo va a venir en partes por millón.
Y para sacar esa saturación, yo lo ocupo en miliequivalentes. Por lo tanto, yo debo saber un miliequivalente por 100 gramos de suelo a cuántas partes por millón equivale. De calcio, y de magnesio, y de potasio, y de sodio. Entonces, estos son los factores que vamos a utilizar. Prácticamente van de memoria. Es decir, un miliequivalente de calcio por 100 gramos es igual a 200 partes por millón. Y así para todos los demás. 200, 120, 230. Lo que está aquí atrás es para que ustedes sepan de dónde salen esos factores. Que es muy sencillo. Aquí el cálculo está para pasar miliequivalentes por 100 gramos a partes por millón o miligramos por kilogramo o viceversa, porque el factor nos sirve para ambas partes, para convertir de una a otra. Por eso aquí la flechita, doble sentido. ¿De dónde viene? Lo voy a ejemplificar para calcio, que ya lo saben. Un equivalente de calcio, ¿cuánto es? Pues peso atómico entre valencia. Y el atómico es 40, valencia 2, por ejemplo, 40 entre 2, 20, esto es igual a 20, entre 2, 20 gramos. Si hablo de miliequivalente, pues entonces son miligramos, porque miliequivalente son milésimas de equivalente, así como miligramos, milésimas de gramo. Como acá vamos a trabajar miliequivalentes, entonces los expreso en miliequivalentes. Y por este razonamiento que acabo de hacer, pues entonces un miliequivalente son igual a 20 miligramos de calcio. Un miliequivalente de calcio por 100 gramos, pues es 20 miligramos de calcio por 100 gramos, ¿sí? Si yo lo quiero por kilo, que son partes por millón, pues entonces es multiplicar 20 por 10, y esos son 200. Eso quiere decir 200 miligramos, ¿sí?, de calcio por kilo. Eso va a ser igual a un miliequivalente de calcio. Y es como sale ese 200. Y ya para convertir de uno al otro. Con un razonamiento similar, considerando las características ahora, obviamente del magnesio, su masa atómica, su valencia, es exactamente lo mismo. El valor es 121.5 en estricto. En la tablita aquí lo redondearon, lo pusieron 120, pero en estricto es 121.5. No hay problema, es un redondeo muy, muy cercano. Así saldría, obviamente, magnesio, así sale también potasio, los datos del potasio, de ahí sale el 391 en un razonamiento similar, que son, aquí está 391, de ahí sale. El sodio, 230, en un razonamiento similar, ahí están sus 230. Entonces vamos a utilizar esta tablita, pero ya saben de dónde vienen. Si tienen dudas, revisan la presentación para que lo den paso a paso. Y luego veo y los transformo a cuánto equivalen en la SIC. Este era un suelo que tenía, ¿sí?, una SIC de 24.4 mil equivalentes por 100 gramos. Esto es valor de análisis. ¿Qué hago? Pues ya tengo las partes por millón del calcio, ¿sí?, del magnesio, del potasio, que son 3.600, 360 y 700. Estos son valores del análisis, que está en partes por millón. Con el factor anterior lo transforma a miliequivalentes, y 3.600 de calcio son 17.3 miliequivalentes de calcio. 360 de magnesio, partes por millón, son 3 miliequivalentes de magnesio. 700 partes por millón de potasio es 1.8 miliequivalentes de potasio por 100 gramos de suelo. Como mi SIC es 24.4, también valor de análisis, este es mi 100%. Entonces yo calculo porcentajes. ¿Cuánto es 17, 3 y 1, 8? De los valores en partes por millón que me declara el análisis, pero los convertí a miliequivalentes. Como mi 100% son 24, entonces de 24,4, ¿cuánto es 17,3? De 24,4, ¿cuánto es 3? De 24,4, ¿cuánto es 1,8? Y eso me da 71,267%. 71% de calcio intercambiable, 12% de magnesio, 7% de potasio. Yo les dije calcio debe estar entre 70 y 75. Resultó 71. El calcio está perfecto.
Magnesio normal de 10 a 20. Perfecto, 15. Estoy en 12. No estoy mal. Estoy bien. Potasio, les dije, de 6 a 8. Estoy en 7. ¿Qué pasa con este suelo? Este suelo está perfecto. No requiere ni potasio, ni calcio, ni magnesio. Este análisis también de interpretación lo vamos a hacer para juzgar si le falta o le sobra. Conclusiones de toda esta parte. Primer archivo. Hay que formar áreas homogéneas para el muestrear. Tomar las muestras de manera representativas. Todo lo que vimos del muestreo. ¿Sí? Distribuir bien los puntos de muestreo en toda su área. Muestreo de 15 a 25 puntos de muestreo que ya vimos. Seleccionar el mejor laboratorio, que se apliquen los métodos norma oficial mexicana, laboratorios certificados. Hacer la interpretación de resultados usando estándares confiables, con toda esta información que hemos visto. ¿Sí? Todo esto se hace previo al cultivo, es el análisis de fertilidad. Y luego vamos a interpretar con toda esa información para ver si le falta, le sobra, estoy bien, todo lo que hemos estado viendo. Y eso es lo que les toca a ustedes. Si todo eso se hace de manera correcta, pues es la base, desde luego, para generar nuestras fórmulas de fertilización. Tarea, ya tienen su análisis de suelo. Primer punto, hagan ya la interpretación de esos análisis de suelo y escríbanla. Describan cómo está en pH, cómo está en conductividad, cómo está en cada nutrimento, está bajo, está alto, está medio, le falta, le sobra. Todo eso tiene que ser la primera parte del diagnóstico. Ya pueden irle avanzando, porque eso ya se los dejé de tarea hace tiempo que le avanzaron. Gracias, nos vemos próxima clase. Ah, por cierto, mañana tengo una salida, no tenemos clases, nos vemos el próximo lunes. Sí, gracias, doctor. Oiga, doctor, ¿esta presentación aún no la sube a Teams? No, bueno, sí está, pero como tengo su correo, se las voy a enviar. Ah, ok. Sí, está bien, doctor. Gracias. ¿Sí? Gracias, doctor. Hasta luego, cuídense. Profe, ya sería en presencial, ¿cierto? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro porque van a hacer las pruebas de acondicionamiento. Mejor, ¿saben qué? Si quieren el lunes nos vemos todavía en clases, porque como es muy temprano y va a haber una logística ahí en los salones difícil, mejor nos vemos en clases y sirve que el lunes yo veo cómo están todos los salones, porque no nos han entregado salones. Se supone que los salones que nos van a entregar están acondicionados para que se grabe la clase y que los que no estén conectados podamos hacer la transmisión de la clase como si estuviéramos en línea, o de hecho será en línea para ellos, pero los que ya tomen la clase es presencial. Como ese punto no sé cómo esté todavía porque no hemos hecho el ejercicio de entrega de salón y un simulacro ahí de cómo está todo, mejor si quieren el lunes nos vemos en la clase para no perderla porque es la primera, y luego ya la del siguiente jueves, que sería de hoy en 8, ya tendría que ser presencial. ¿Sale? Sí, está bien, doctor. Gracias. Gracias. Órale. Profe, ¿me podría regalar unos minutos, por favor? Sí, ¿quién eres? Natalia, Natalia, ok. de Suelos. Ok, ahora si quieres, márcame o que se salgan todos y ya hablamos. Si no quieres que se enteren, por mí no hay ningún problema, no sé qué me vayas a decir. Sale, profe, que tenga